Saludos a todos. Noto que varios de ustedes están visualizando nuestros vídeos, sin embargo, muchos no le dan clic al botón de me gusta. Contribuye significativamente al crecimiento de nuestro canal y nos permite ofrecerte más relatos auténticos y asombrosos sobre casos de infidelidad. Si te agrada lo que compartimos, dedica un momento a darle un me gusta al vídeo. No olviden indicarnos en los comentarios desde qué lugar nos están acompañando. Disfruto observando hasta dónde han llegado nuestras historias. Jamás imaginé que me encontraría en esta situación, sentada aquí, narrando una historia que aún me parece irreal. Tal vez incluso una pesadilla. Jamás pensé que sería yo quien daría forma a las vidas de aquellos de los que hablé con tanta seguridad en el pasado. Sin embargo, la vida tiene formas de guiarnos por senderos que nunca exploramos. Llevo una década de matrimonio con Víctor, mi esposo, bajo el nombre de Eleanor. Al encontrarnos por primera vez, contaba con 24 años, rebosante de ilusiones y sentimientos acerca de lo que vendría. Víctor resultó ser exactamente lo que creía que deseaba. Una persona amable, comprometida y laboriosa. Ejercía un poder callado sobre él, una presencia que me transmitía confianza. Juntos edificamos una vida en común que, a simple vista, lucía impecable. Una bonita residencia en una zona tranquila, 2 hijos encantadores y una rutina envidiable para muchos. Sin embargo, la perfección es un concepto irreal, y durante años me he esforzado en creer que me encontraba satisfecho. Al inicio, nuestro hogar rebosaba de cariño. Compartimos momentos alegres, ilusiones y proyectos a largo plazo. Con el transcurrir de los días, los detalles que antes provocaban que mi corazón se acelerara poco a poco fueron perdiendo su efecto. Víctor puso toda su atención en su labor, esforzándose constantemente por brindarnos una mejor calidad de vida. Aunque me impresionó su compromiso, en cierto momento, perdimos contacto. Nuestros diálogos se transformaron en ejercicios. Charlas acerca de tributos, el horario escolar y la elección de alimentos. La cercanía que compartíamos se ha esfumado, siendo sustituida por una frialdad conocida. Al principio, decidí no prestarle atención. Pensé que era algo común, que todos los matrimonios atravesaban etapas. Decidí enfocarme en atender nuestro hogar y en cuidar a nuestros hijos. Estoy convencido de que el amor no se trata de sentir emociones, sino de mantener la estabilidad. Sin embargo, en realidad, experimenté una sensación de invisibilidad. Experimenté la sensación de desvanecer poco a poco entre las paredes de nuestra casa, sumergiéndome en la ajetreada vida de Víctor. Después, la situación dio un giro inesperado. Todo comenzó en una noche normal, cuando recibí un mensaje en mi teléfono de un amigo de antaño, James. Al ver su nombre tras tanto tiempo, experimenté una sorpresa abrumadora. En la escuela, James y yo éramos muy cercanos, teníamos una amistad en la que podíamos conversar sin parar y nunca nos quedábamos sin temas de conversación. Después de graduarnos, perdimos comunicación ya que nuestros caminos tomaron rumbos distintos. Sin previo aviso, allí estaba de nuevo, resurgiendo como un espectro de mis días pasados. Al comienzo, nuestras charlas eran puras. Enredados en el pasado, compartimos relatos sobre los caminos recorridos por la vida. James forjó una trayectoria exitosa, exploró distintos rincones del planeta sin detenerse. Permanecía siendo la misma persona encantadora y accesible que tengo en mente. La conversación con él fluyó naturalmente, como deslizarse en una prenda familiar y acogedora. En ese momento, no era consciente, pero algo en mi interior se había activado. Después de mucho tiempo, experimenté la sensación de ser reconocida. Experimenté la sensación de que alguien prestaba verdadera atención a mis palabras, demostrando interés genuino en lo que compartía. James indagó acerca de mis anhelos, mis intereses más profundos, aspectos que había postergado durante mucho tiempo mientras atendía las responsabilidades del hogar y la maternidad. Descubrí que me estaba mostrando de formas nuevas con él, algo que no había experimentado con Víctor desde hace mucho tiempo. Al principio, pensé que solo era una relación de amistad. No había ningún problema en volver a contactar con un antiguo conocido, sin embargo, era imposible no notar la reacción de mi corazón al ver su nombre aparecer en mi pantalla.
Comencé a anhelar nuestras charlas diarias más que cualquier otra cosa durante mi jornada. Al regresar a casa, Víctor llegó muy agotado y sin ánimos de conversar, por lo que los mensajes de James se convirtieron en mi refugio. En los momentos de soledad, James siempre estuvo presente, ocupando los huecos que había en mi existencia. Por la tarde, James me propuso encontrarnos para tomar un café. Dudé en ese momento, consciente de que me adentraba en un terreno arriesgado, aunque logré convencerme de que era solo una taza de café, el encuentro de dos antiguos camaradas. Entonces vino a mi mente. Al encontrarme en aquel acogedor café, experimenté una sensación de ruptura en mi interior, algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo. Me causó risa de verdad, una risa tan natural que no me costaba nada. Escucha atentamente, no solo oye lo que digo, sino que también comprende su significado. Al sentir su mirada, experimenté una sensación de belleza. Experimenté una sensación de plenitud. Me aseguré de que no había cometido ningún error. Sin embargo, tenía un sabor superior. Cuando su mano tocó la mía, mi corazón latió de forma descontrolada, y al escuchar sus palabras, supe que lo nuestro iba más allá de la amistad. Tras el encuentro, traté de huir. Me dije a mí mismo que era necesario detenerme, que no podía permitirme experimentar esas emociones. Sin embargo, ya era muy tarde. James se había integrado completamente en mi vida, y no podía concebir mis jornadas sin su presencia. La carga de la culpa resultaba insoportable. Mientras Víctor compartía detalles sobre su jornada durante la cena, me invadía una sensación de extrañeza en mi propia casa. Era consciente de la necesidad de ser sincero, de revelar los sentimientos que intentaba ocultar, pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo era posible aceptar que me había enamorado de otra persona, que había permitido la entrada del hombre que me lo había dado todo? Comencé a buscar justificaciones para poder encontrarme con James con mayor frecuencia. Un café veloz acá, un breve paseo allá. En cada encuentro, la duración se extendió respecto al anterior, y en cada ocasión me di cuenta de que tenía todo bajo control. Sin embargo, no se encontraba allí. A pesar de la resistencia de mi mente, mi corazón ya había elegido su camino. Claro que sí. Víctor comenzó a percibir la transformación en mi persona. Le consultó sobre su estado, si todo estaba en orden o si algo no iba bien. Después de limpiar, atribuí la situación al estrés y la falta de descanso, siendo esa la única realidad. Sin embargo, era consciente de que me observaba a través de mis acciones. No solía mostrar sus sentimientos con facilidad, aunque era evidente su inquietud en la mirada. Después llegó el instante en el que me encontraba temblando. En una noche, al disponerme a acostarme, Víctor se detuvo en la entrada y preguntó: «Eleanor, ¿te sientes contenta?». La pregunta me impactó de lleno en el vientre. Intenté hablar, pero no pude articular ninguna palabra al abrir la boca. ¿De qué manera pudo faltar a la verdad? ¿De qué manera podría expresarle mi alegría si en lo más profundo de mí resonaba todo lo contrario? En vez de dar una respuesta, abrí la boca como si no hubiera oído nada. Sin embargo, tenía claro que debía recibir una contestación. Conocía la verdad en lo más profundo de su ser. Su estado de ánimo no era positivo. Durante mucho tiempo, estuve persuadiéndome de que el amor consiste en una rutina, en compromisos. Sin embargo, James me hizo recordar algo que tenía olvidado. El amor tendría que provocar en ti una sensación de plenitud. No tengo idea de cuándo ni de qué manera ocurrió, pero me había enamorado de James. En ese momento me encontraba en la orilla de un río, consciente de que dar un paso más tendría consecuencias significativas. Me encontré ante una decisión. Independientemente de la elección que tomara, alguien resultaría lastimado. Tras la interrogante de Víctor, experimenté una sensación de invencibilidad en los días siguientes. Me resultaba imposible conciliar el sueño. Mi mente no funcionaba correctamente. Me sentía abrumado por la culpa. Sin embargo, ese fue el sentimiento de que no podía continuar con esa forma de vida. Se encontraba en medio de la vida que había edificado y la vida que anhelaba en secreto. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme alejada, James y yo continuamos conversando. Decidí que era momento de detenerme,
que había llegado a un punto demasiado avanzado. Sin embargo, él se convirtió en mi escape, la persona que me hizo experimentar que era algo más que una esposa y madre. Cada vez que hablaba con él, revivía la intensidad y la emoción que había dejado atrás con el paso de los años. Al fin, tropecé una tarde. Expresé a James que no podía continuar con esa situación, ya que no era equitativa para Víctor, mis hijos ni para mí. James no trató de persuadirme de otra manera. Solo se limitó a escuchar. Su tono tranquilo y sabio. Él le indicó a Eleanor la importancia de ser sincera consigo misma. No puedes continuar fingiendo alegría si en realidad no la sientes. Me causó miedo lo que dijo. Durante un extenso periodo, había representado un papel de tal manera que dudaba de mi verdadera identidad sin el disfraz que portaba a diario. En la mesa de almuerzo aquella noche, me sorprendió ver a Víctor sentado frente a mí, absorto en su teléfono, en silencio, entre bocado y bocado de comida. La densa ausencia de palabras entre nosotros se tornaba agobiante. Ni siquiera me dirigió la mirada, ignorando por completo mi presencia. Esta era nuestra rutina habitual en este momento. Tenía la intención de ser honesto contigo. Víctor, necesito expresarte que mi estado de ánimo no es el mejor en este momento. Siento que no recibo muestras de cariño. No percibo que reciban mi atención. Sin embargo, las palabras no llegarían. En vez de eso, me quedé sentado frente a mi plato, cuestionándome cómo había llegado nuestro amor a esta situación. Después, como si acomodara sus ideas, Víctor apartó su celular y dirigió su mirada hacia mí. Comentó que has estado actuando de manera distinta últimamente. Experimenté el latido de mi corazón en mi pecho. ¿Cuál es tu pregunta? Una lágrima escapó de sus ojos mientras se pasaba la mano por el pelo. No tengo idea. Simplemente das la impresión de estar alejado. Es como si tu presencia se hiciera sentir, aunque físicamente no te encuentres presente en este lugar. Decidí hablar, expresar algo, cualquier comentario que facilitara la comunicación en ese momento. Sin embargo, ya no podía seguir engañándolo. En vez de eso, decidí dirigir mi mirada hacia abajo y expresé mi confusión sobre mi identidad. Víctor. Entre nosotros, las palabras se ocultaron en el ambiente. Su rostro reflejaba una combinación de desconcierto y inquietud al asustarse. ¿A qué te refieres? Decidi inhaler profundament, mi consenter. Experimento una sensación de desorientación, como si me hubiera extraviado en el camino, tras dedicar numerosos años a ser esposa, hija y madre, al punto de desconocer mi verdadera identidad más allá de esos roles. Víctor me observó durante un rato extenso antes de derramar lágrimas lentamente. Comprendo, Eleanor. Entiendo la situación. Sin embargo, hemos edificado un camino en común. Disfrutar de una vida plena. ¿Acaso no es bastante? Mi intención era dar una respuesta afirmativa. Deseaba confiar en que la estabilidad, la certeza y la rutina bastaban, sin embargo, mi corazón insistía en lo contrario. Confesé mi desconocimiento. Después de eso, Víctor guardó silencio. Sin más, volvió a gritar, tomó su celular y retomó la actividad que tenía pendiente. La charla finalizó de manera repentina, generando en mí una sensación de soledad más intensa. Al día siguiente, recibí un mensaje de James. James. ¿Cómo te encuentras? Hola. No tengo idea. Anoche conversé con Víctor. Pienso que tiene conciencia de que algo no está bien. James. ¿Cuál fue su comentario? Hola. No demasiado. Pienso que simplemente considera que se trata de una etapa. El nombre de pila es James. ¿De esta manera es? Observé el escenario mientras mis dedos jugueteaban con el móvil. Quisiera confirmar que esto es simplemente temporal, que un día despertaré y todo volverá a la normalidad. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que esa afirmación carecía de veracidad. Hola. Eso no es correcto. James tardó en contestar, pero cuando lo hizo, su respuesta fue concisa. James. Quizás sea el momento de dejar de huir de la realidad. Las palabras que pronunció resonaron en mis oídos. Era consciente de lo que él estaba imponiendo, y una parte de mí detestaba que él estuviera en paz. Los días transcurrieron y la situación entre Víctor y yo seguía siendo tensa.
Trató, a su manera, de reducir la distancia entre nosotros. Al regresar a casa un poco antes, se interesó por cómo había ido mi día, pero el inconveniente no residía únicamente en el horario, sino en nuestra relación. Nuestro distanciamiento era tan grande que dudaba de nuestra capacidad para regresar. Al final del día, una vez que habíamos acostado a los niños, Víctor y yo nos sentamos juntos en la habitación, sumidos cada uno en sus propias reflexiones. Al fin me armé de valor para expresar algo que había estado rondando en mi mente durante un largo periodo. ¿Sientes amor por mí todavía, Víctor? Su mirada se detuvo por completo ante la pregunta, demostrando sinceridad. Por supuesto que sí. ¿Pero percibes esa sensación? Hice una pregunta. ¿Existe amor palpable entre nosotros o simplemente cohabitamos como dos individuos en un mismo hogar? Mostró sorpresa en su rostro. Eleanor, ¿cuál es el origen de esto? Dudé al comprender que en ese instante se presentaba la oportunidad de transformarlo todo. Simplemente. Me parece que ya no nos conocemos como antes. Como si estuviéramos navegando únicamente por el mundo de los sentimientos. Las lágrimas brotaron con intensidad de los ojos de Víctor. El matrimonio no se centra únicamente en la pasión y los sentimientos, Eleanor. Se trata de comprometerse, de optar por las personas a diario, incluso en situaciones complicadas. Sin embargo, ¿y si simplemente optamos por algo por necesidad? He dado una respuesta. Fue la primera vez que presencié un destello en su mirada. Quizás, o concreción. ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo? Le cuestioné. Ahora su tono de voz se tornó más cálido. Estoy muy aburrido. Dudo de mi capacidad para continuar fingiendo que todo marcha correctamente. Víctor tardó en dar una respuesta. Permaneció sentado frente a mí con la mirada fija, como si fuera la primera vez que me observaba después de mucho tiempo. Por último, levantó los brazos poniéndose de pie. Te encuentras. ¿Existe otra persona presente? Una expresión de sorpresa se dibujó en mi rostro al escuchar la pregunta. Sería conveniente haber presentado una denuncia al respecto. Debí haber asentido y haberlo garantizado. Sin embargo, ya no era capaz de seguir mintiendo. En vez de eso, me observé a mí mismo y mi mutismo fue la respuesta. Víctor jadeaba, se puso de pie y recorrió la habitación rápidamente. ¿Quién es la persona en cuestión? Por favor, Víctor. ¿Podrías decirme quién es Eleanor? Emitía un tono firme y controlado, aunque se percibía la tristeza en sus palabras. Con los ojos cerrados, me invadió la tristeza en silencio. Grité para aclarar que no era como creías. Una triste expresión se dibujó en el rostro de Víctor, quien esbozó una leve sonrisa. Mi pensamiento différent. Aquí estoy. Mi esposa me dice que no está segura de sus sentimientos hacia mí y que hay otra persona en su vida. Sin embargo, no es mi opinión. Me di un aseo en los ojos. Jamás deseé que esto ocurriera. Detuvo la velocidad y giró su rostro hacia mí nuevamente. Sin embargo, llevó a cabo la acción. Mis lágrimas caían con calma. La ausencia de sonido entre nosotros chocó con fuerza, creando una atmósfera opresiva y agobiante. Tenía el deseo de deshacerlo todo y borrar los meses recientes para simplificar las cosas, pero me resultaba imposible. La verdad había salido a la luz y ya no había marcha atrás. Víctor tomó una mano y la colocó sobre su rostro mientras respiraba con rapidez. ¿Cuál es el siguiente paso, Eleanor? No contaba con una solución. Lo único que tenía claro era que, pase lo que pase después, todo cambiaría por completo. Al despertar esa mañana, sentí el peso de mis acciones oprimiendo mi pecho como una carga inmensa. La vida en el exterior siguió su curso habitual. El sol ha salido. El traslado de las personas transformó sus vidas, mientras la mía parecía desmoronarse desde adentro. He tomado decisiones de forma consecutiva que me han conducido hasta este instante. Decisiones irreversibles. Dudaba en volver a tomar decisiones electorales, incluso cuando se presentaba la oportunidad. Tenía la esperanza de ser considerada una persona bondadosa y una esposa ejemplar. Sin embargo, acciones como las mías no corresponden a la conducta de individuos íntegros. Cuando me encontré con Daniel por última vez,
Le comuniqué que nuestra relación había llegado a su fin. Al principio, no podía creerlo. Creía que estaba viviendo otra de esas situaciones en las que me dejaría solo, donde la culpa me invadiría por un momento antes de desaparecer de nuevo. Estuve a punto de lograrlo. Sin embargo, algo se transformó en mi interior. Experimenté cómo las paredes se acercaban. Mi conciencia clamando en mi interior. Mi boda se lleva a cabo en el borde de la desolación con una sonrisa en el rostro. Ya no puedo continuar con esto. Expresé con una sonrisa en mis labios. Dirigió su mirada hacia mis manos, pero las sujeté. Expresó que habíamos sido precavidos. Nadie tiene conocimiento de ello, pero yo estaba al tanto. Pronto me preocupé de que Michael estuviera al tanto de la situación. Los indicios estaban presentes, los cuales he pasado por alto, pero en este momento no pude hacer caso omiso de ellos. Durante la cena, su mirada silenciosa me intrigaba, observándome detenidamente como si estuviera en busca de algo. Se pueden proporcionar contestaciones. Pensaba que él era despistado. Sin embargo, en realidad tenía un conocimiento más profundo. La responsabilidad estaba causando sufrimiento. Él había sido tratado de manera injusta. Se destacaba por ser un excelente compañero y una persona gentil. Sin embargo, en medio de mi soledad, encontré consuelo en la compañía de otra persona. ¿Qué revela eso acerca de mi persona? ¿Qué reveló eso acerca del amor que creí sentir por mi esposo? Esa vez, Daniel no discutió conmigo al marcharme. Tal vez ha comprendido por fin que hemos alcanzado el límite de lo que hemos edificado juntos. No sentí amor por eso. En este momento, tenía conocimiento de eso. Lo que experimentamos fue un encuentro momentáneo, no una perspectiva a largo plazo. Sin embargo, las conclusiones rara vez resultan tan sencillas como deseamos. A pesar de ser esposa, ella fue la responsable de establecer los cimientos de nuestro hogar. Me era imposible conciliar el sueño. Le resultaba imposible ingerir alimentos. En todo instante, me invadía el miedo de que ya lo conocían. En una ocasión nocturna, le cuestioné si había algo que quisiera comunicarme. Mis manos se estremecieron. ¿Cuál es tu pregunta? Te encuentras a una distancia considerable. Tuve que esbozar una sonrisa. Me siento abrumado por la situación. Buscaba mis ojos con los suyos. En caso de que algo estuviera incorrecto, deseo ser informado. Su tono amable me conmovió profundamente. Tenía la intención de hacer una confesión, pero la sensación de temor me impidió hacerlo. Te aseguro que así será. Me encuentro en buen estado. A pesar de sus gritos, era consciente de que no confiaba en mí. Daniel y yo terminamos nuestra relación. Eliminé todo, pero los secretos no logran permanecer escondidos. Una noche, escuché el timbre de mi teléfono. Tenemos que tener una conversación. Michael observó la escena. Emitía una calma notable su tono de voz. ¿Podrías decirme quién es Daniel? Estoy helado. ¿Cuál es la duración? Me destrozó por completo el dolor que sentía. Lamento haber causado dolor, no era mi intención lastimarte. Sin embargo, lo lograste. Se marchó. Requiero un espacio temporal. Permanecí despierto esa noche, sumido en mis pensamientos. Deseaba obtener más, pero ¿a qué precio?